Aún así, Marco no podía sacudirse la sensación de que esta aventura era demasiado grande para enfrentarla solo. Necesitaba compartir el secreto con alguien en quien confiara, alguien que pudiera ayudarlo a entender lo que estaba sucediendo. Esa persona era el tío Beto, el hermano mayor de su padre. Beto era un personaje peculiar, sin duda. Nunca logró asentarse en una vida estable, nunca se casó, nunca mantuvo un trabajo por más de un año. La universidad lo expulsó por ser demasiado problemático, y hasta el ejército lo descartó cuando empezó a afirmar que había sido abducido por extraterrestres durante su servicio en Afganistán. Nunca pudo probar sus historias y fue severamente castigado por ellas, pero jamás cambió su versión. Era un fanático incondicional de los cómics, el anime y la ciencia ficción, siempre sumergido en mundos fantásticos que otros consideraban absurdos. A pesar de su vida poco convencional, era innegablemente bondadoso. Siempre estuvo presente para Marco y Sofía, nunca demasiado ocupado para reírse de sus bromas o escuchar sus ideas para películas. Recientemente es dueño de Beto Comics, tienda de historietas. Marco sabía que el tío Beto no era la elección más lógica para esta misión. No era un científico, ni alguien a quien la sociedad llamaría confiable. Pero Marco también sabía que Beto lo merecía por ser un estratega. Su tío había pasado la vida siendo ignorado, incomprendido y menospreciado, y aún así, jamás dejó que la amargura lo consumiera. Merecía la oportunidad de ser parte de algo extraordinario, aunque fuera tan extraño y arriesgado como la tecnología alienígena. Tomó un respiro profundo, mirando su teléfono antes de presionar el botón de llamada. Su corazón latió con fuerza cuando la línea conectó y la voz familiar del tío Beto lo saludó con sorpresa. ¿Marco? Marquitos, ¿qué pasa? Beto sonaba genuinamente curioso. Después de todo, era la primera vez que Marco lo llamaba por su cuenta, sin que su padre fuera el intermediario. «Necesito tu dirección», dijo Marco, manteniendo un tono casual mientras su mente bullía de anticipación. Beto soltó una risa, intrigado por la petición repentina. Le dio la ubicación de la tienda de cómics donde trabajaba, un acogedor local escondido en la ciudad. Explicó que estaría ocupado hasta la hora de cierre y que no podría ir a buscar a Marco sin arriesgarse a llegar tarde. «No te preocupes, iré yo», aseguró Marco, intentando sonar tranquilo. Beto dudó por un momento, evidentemente curioso sobre el motivo detrás de la visita de su sobrino. Pero, fuera lo que fuera que sospechaba, no lo expresó. En su lugar, respondió: «Está bien, te veo allá, Marquitos». Antes de colgar, Marco dejó el teléfono en la mesa, sintiendo un nudo en el estómago. Esta reunión podía cambiarlo todo, pero también implicaba riesgos. Ahora que el plan estaba en marcha, era momento de prepararse para una de las conversaciones más importantes de su vida. ¿Le creería Beto o descartaría su historia como tantos otros lo harían? Marco solo podía esperar que la curiosidad y la mente abierta de su tío lo guiaran en la dirección correcta. Un par de horas después, Marco llegó a la tienda de cómics con el dispositivo de camuflaje activado para ocultar su avión improvisado. El vuelo había sido emocionante, su corazón acelerado en cada giro, pero al entrar en la tienda, una mezcla de entusiasmo y nervios lo invadió. La tienda estaba vacía, salvo por el tío Beto, quien organizaba los estantes con su actitud relajada de siempre. Marco entró con torpeza, con los brazos extendidos como si estuviera sosteniendo algo invisible, porque, bueno, lo estaba. Colocó cuidadosamente el avión oculto en la parte más alta de un estante, asegurándose de que no estuviera a la vista antes de girarse con una sonrisa para enfrentar a Beto. Sin dudarlo, se acercó a su tío y le dio un fuerte abrazo. «Tengo una historia increíble que contarte», dijo Marco, su voz rebosante de emoción. Beto sonrió ampliamente, su curiosidad despertando al instante. «Y no puedo esperar para escucharla», respondió con calidez, con el brillo de siempre en sus ojos. Pero el tono de Marco cambió, volviéndose serio. «Tío Beto, ¿es verdad la historia de que fuiste abducido por extraterrestres en Afganistán?»
La pregunta cayó con peso. La expresión de Beto cambió. Su sonrisa relajada se desvaneció, sustituida por una incomodidad palpable. Vaciló, pero Marco insistió en obtener una respuesta. Finalmente, Beto suspiró y confesó. Por mucho que me gustaría que fuera verdad, Marco, la inventé, admitió, su voz teñida de arrepentimiento. Estaba atrapado en un puesto en medio de la nada, horas y horas mirando el mismo horizonte polvoriento, bajo un calor sofocante, sin que nada ocurriera. Era una tortura. Necesitaba una forma de convencer a mi comandante para que me relevara de ese puesto. Marco lo escuchó con atención, asintiendo mientras su tío continuaba. Mis opciones eran lesionarme o... bueno, inventar una historia lo suficientemente loca como para que me sacaran de ahí. Beto se encogió de hombros. Elegí la historia de la abducción alienígena. Fingir que había perdido la razón parecía más seguro que arriesgarme a sufrir un daño real. Pero por supuesto, nadie me creyó, y todo terminó muy mal. Marco guardó silencio, dejando que la confesión se asentara. No estaba molesto. Lo comprendía. El calor y el aburrimiento, todo tenía sentido. ¿Te gustaría que la historia hubiera sido real?, preguntó Marco con suavidad. Beto soltó una pequeña risa melancólica. Honestamente, sí. Mi vida es tan monótona ahora que ser abducido por extraterrestres probablemente habría sido lo más emocionante que me haya sucedido. Marco sonrió. Bueno, puede que tengas tu oportunidad, dijo enigmáticamente, la emoción burbujeando debajo de la superficie. Si alguien merecía ser parte de esta aventura extraordinaria, pensó Marco, era el tío Beto. Con una sonrisa, Marco le entregó su teléfono a Beto, mostrándole las fotos que había tomado durante su increíble aventura. Beto las revisó, levantando una ceja con escepticismo. Muy astuto, Marquitos. Es una historia impresionante, dijo con una sonrisa burlona. Pero ya sabes, con todas las herramientas de IA que existen hoy en día, cualquiera puede hacer imágenes como estas. Aún así, es bastante impresionante. La sonrisa de Marco se amplió mientras señalaba la parte superior de los estantes. Mira otra vez, dijo, su voz rebosante de confianza. De repente, el avión invisible apareció, brillando sobre los estantes mientras Marco desactivaba el dispositivo de camuflaje. Beto quedó paralizado, su mandíbula floja. Sus ojos iban de Marco al avión flotante, la comprensión iluminando su rostro segundo a segundo. ¿Esto es real?, balbuceó Beto, su voz cargada de sorpresa. Marco asintió y sacó los 3 artefactos de su mochila, colocándolos con cuidado sobre el mostrador. Cada uno irradiaba una tenue energía alienígena. El espectáculo dejó a Beto sin palabras. Sin decir nada, se dirigió a la puerta, la cerró con llave y volteó el letrero a cerrado para mayor privacidad. Luego, hizo una señal a Marco para que lo siguiera a la trastienda, su expresión indescifrable. Sentados en el pequeño espacio rodeado de pilas de cómics y coleccionables, Marco estudió el rostro de su tío, tratando de descifrar su reacción. Beto estaba atónito, sin duda. Pero, ¿era emoción? ¿Miedo? ¿O algo completamente diferente? Se pasó los dedos por el cabello, caminó un poco antes de volverse hacia Marco. Bien, Marquitos, me tienes enganchado. Ahora dime, ¿cuál es el plan? El alivio de Marco era palpable. Beto le creía, aunque su reacción inicial estuviera teñida de incredulidad. Juntos estaban a punto de embarcarse en una aventura como ninguna otra. Y aunque Beto aún no sabía exactamente en qué se estaban metiendo, una cosa era segura: esto iba a ser grande. Beto y Marco se sumergieron de lleno en la planificación, su amor compartido por la ciencia ficción, alimentando su entusiasmo y dándoles una sensación de preparación. Pasaron horas discutiendo cada posible escenario. ¿Qué podría salir mal? ¿Cómo evitar ser detectados? ¿Y cómo escapar si las cosas tomaban un giro inesperado? Estaban convencidos de que años viendo películas y series de ciencia ficción los habían preparado mentalmente para esto.
O al menos, eso esperaban. Aún así, Beto no podía sacudirse su preocupación. «Escucha, Marco», dijo, su tono jovial reemplazado por una seriedad palpable. «No puedo permitir que algo te pase. Si algo saliera mal, si te lastimaras, José nunca me lo perdonaría. Y yo tampoco podría perdonarme». Marco lo miró directamente a los ojos. «Tío Beto, esta es mi aventura. Te elegí a ti para compartirla conmigo, no al revés. Si papá supiera de esto, lo detendría en un instante. Pero yo confío en ti y sé que cuidarás mi espalda». Beto asintió con cierta reluctancia. Admiraba la determinación de Marco y entendía su necesidad de explorar lo desconocido, pero aún así sentía el gran peso de la responsabilidad de mantener a su sobrino a salvo. Para prepararse para lo peor, acordaron dejar una nota y una grabación explicando todo. Marco derramó su corazón en ella, detallando sus planes, los artefactos y la verdad sobre los encuentros con los extraterrestres. Dejó la nota en la tienda de cómics y le pidió a su empleado que se la entregara a José si Beto no se presentaba el lunes a trabajar. Con esa precaución en su lugar, Beto decidió poner el trabajo en pausa y concentrarse en alistarse. Llamó a José, le informó que Marco estaba con él y le aseguró que regresarían en unas horas. José no sospechó nada fuera de lo normal, lo que les dio luz verde para continuar. Su siguiente parada fue la ferretería, donde se abastecieron de suministros: linternas, baterías extra, una cuerda resistente, una palanca, gafas protectoras y bocadillos para varios días, por si necesitaban mantenerse ocultos. Pensaron en todo. Incluso discutieron la posibilidad de que los extraterrestres no fueran hostiles. Si todo fallaba, pensaron, una bolsa de caramelos podría servir como ofrenda de paz. Equipados con herramientas y cargados de energía nerviosa, el dúo se dirigió hacia su destino, listos para enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Aunque la incertidumbre los rodeaba, no podían evitar sentir una oleada de emoción. Este era el momento con el que ambos habían soñado. La oportunidad de dar un paso hacia lo desconocido y enfrentarse a un misterio sacado directamente de las historias que tanto amaban. Lo que sucediera a continuación lo enfrentarían juntos. Después de su visita a la ferretería, Beto y Marco llegaron a la casa de Marco, recibidos por el cálido y tentador aroma de lasaña desde la cocina. Marta, al enterarse de que Beto se quedaría a cenar, se puso en acción, preparando uno de sus platillos estrella. La familia se reunió alrededor de la mesa, compartiendo risas e historias animadas en la acogedora atmósfera. Marco, esforzándose por parecer relajado, intercambiaba de vez en cuando miradas cómplices con Beto, el secreto que compartían flotando silenciosamente entre ellos. El ambiente cambió de golpe cuando José, en pleno bocado, preguntó por el avión de Marco. «Por cierto, Marco, ¿dónde está ese avión? Noté que no estaba en el garaje antes». Marco y Beto se congelaron por un instante, sus ojos cruzándose en una fugaz mirada de alerta antes de que Marco reaccionara rápidamente. «Ah, se lo presté a un amigo por unos días», respondió con naturalidad, forzando una sonrisa. Su corazón latía con fuerza mientras pronunciaba la mentira, sintiendo un pinchazo de culpa. Odiaba engañar a su padre, pero sabía que no podía explicar cómo el avión había terminado en el cuarto de almacenamiento de una tienda de cómics. José asintió, satisfecho con la respuesta, y la conversación recuperó su tono animado. Marco exhaló aliviado mientras la familia seguía compartiendo chistes e historias, dejando que la tensión se disipara. Tal como lo habían planeado, Beto mencionó la idea de llevarse a Marco durante el fin de semana. José estaba pensando, como la escuela empieza pronto, ¿qué te parece si paso un tiempo con Marco? Podríamos ir de pesca, solo nosotros dos. Un poco de tiempo de tío y sobrino. José miró a Marta, quien se encogió de hombros con una sonrisa cómplice. Pescar no era exactamente su actividad favorita, pero no veían ningún problema en dejar que Beto y Marco fueran. «Claro», dijo José.
Solo tráelo de regreso en una pieza. Después de la cena, Marco subió corriendo a su habitación para empacar una pequeña bolsa para el fin de semana. Llevó solo lo esencial, su mente completamente enfocada en la misión que tenía por delante. Al bajar de nuevo, abrazó a cada miembro de la familia con fuerza, demorándose un poco más con cada abrazo. En lo más profundo de su corazón, sabía que este no sería solo un viaje de pesca, era el inicio de algo extraordinario. Con el coche ya cargado desde su visita a la ferretería, Beto y Marco se despidieron y se dirigieron directamente al apartamento de Beto en el centro de la ciudad. Mientras conducían por las calles silenciosas, la emoción en el auto era palpable. Finalmente estaban en camino al siguiente capítulo de su aventura, listos para enfrentarse a cualquier misterio que les esperara. Una vez dentro del apartamento de Beto, la energía en el aire era electrizante. Este era el momento para el que se habían estado preparando, y tanto Marco como Beto sentían el peso de lo que estaban a punto de hacer. La sala de estar, abarrotada de pilas de cómics y coleccionables, ahora servía como su centro de operaciones. Se sentaron en la mesa, repasando su plan una última vez, afinando cada contingencia. Para cada posibilidad, ser descubiertos por los extraterrestres, perderse, o que el portal fallara, tenían una respuesta. O al menos, eso creían. La emoción burbujeaba justo debajo de la superficie, moderada solo por la conciencia del riesgo que estaban tomando. Después, se dedicaron a revisar su equipo, verificando cada detalle con precisión casi militar. Linternas, baterías adicionales, cuerda, bocadillos y los artefactos alienígenas estaban dispuestos como tesoros, esperando ser utilizados. Marco demostró pacientemente cómo funcionaba el dispositivo de portales, explicando las peculiaridades que había notado en sus viajes anteriores. Beto escuchó con atención. Sus manos temblaban apenas mientras asimilaba la realidad de lo que estaban por enfrentar. Finalmente, llegó el momento. Marco activó el dispositivo para abrir un portal. El aire en el apartamento comenzó a vibrar mientras un extraño vórtice giratorio se abría en el centro de la habitación. Sus colores pulsaban con una energía ajena, proyectando un resplandor inquietante sobre las paredes. Beto se quedó paralizado, conteniendo la respiración. Esto no era una película de ciencia ficción. Esto era real. Para asegurar su seguridad, ambos ataron una cuerda resistente alrededor de sus cinturas, uniéndose el uno al otro. Era la única manera de que el dispositivo de camuflaje los cubriera a ambos simultáneamente. El leve zumbido del dispositivo se activó, y desaparecieron de la vista, sus formas mezclándose perfectamente con el entorno. Con una última mirada entre ellos, dieron un paso dentro del portal. La sensación de atravesarlo fue diferente a todo lo que Beto había experimentado. Su cuerpo se sentía ingrávido, pero a la vez estirado, como si estuviera suspendido en un extraño vacío. Marco, quien ya lo había hecho 2 veces antes, notó de inmediato algo distinto. El traslado se sentía más largo, más prolongado, como si el portal estuviera luchando por mantener su estabilidad. «Esto es raro», susurró Marco cuando finalmente emergieron. No se sintió así la última vez. Pero Beto apenas lo escuchó. Su mandíbula se aflojó mientras observaba su entorno. Estaban dentro de la nave alienígena. Las paredes metálicas y pulidas brillaban tenuemente, iluminadas por una luz ambiental que parecía emanar de la nada. Extraños símbolos decoraban las superficies, resplandeciendo débilmente como runas vivientes. El aire se sentía denso, vibrando con energía. Esto es increíble», Beto finalmente logró decir, sus ojos abiertos de par en par, intentando asimilarlo todo. «No puedo creer que realmente estemos aquí». Se movieron con cautela, escaneando el lugar en busca de señales de vida extraterrestre. El silencio era opresivo, roto solo por el tenue zumbido de la maquinaria. Mientras exploraban, notaron muebles y equipos integrados, todo de gran tamaño,
como si estuviera diseñado para seres mucho más grandes que los humanos. «No son los grises», murmuró Beto en voz baja. «Los grises se supone que son pequeños, como niños. Lo que sea que sean estos alienígenas, son enormes, como jugadores de baloncesto». Beto asintió, su mente corriendo a 1000 por hora. Cada paso que daban aumentaba su asombro y su inquietud. Habían esperado algo extraordinario, pero la realidad de la nave, su tamaño, su diseño, la abrumadora sensación de lo desconocido, era casi demasiado para procesar. Sin embargo, mientras avanzaban con cautela dentro de la nave, había un pensamiento que ardía intensamente en sus mentes. Estaban a punto de descubrir secretos que la humanidad solo había soñado alguna vez.